NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto directo en La Habana, Cuba, con Joanny Sánchez, bloguera, periodista independiente. Y ya lo decíamos, aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares para proteger su vida y la de su familia. Señora Sánchez, bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo. ¿Esperaba que esto sucediera de parte de la CID? Sí, en primer lugar un saludo para usted, Andrea, también para Héctor y claro está para todos los que me escuchan en Latinoamérica y Estados Unidos. La noticia no me tomó del todo por sorpresa, esperaba que algo así sucediera, pero aún así, bueno, pues fue muy bienvenida porque significa una protección adicional a pesar de que el gobierno cubano tiene la tendencia a desoír, a taparse los oídos ante medidas cautelares o llamados a atención de este tipo, Joanny Sánchez, Héctor Fabio Cardona le habla. Quería preguntarle, todos sabemos pues que Cuba no pertenece a la OEA y que uno de sus grandes aliados, Venezuela, está retirándose formalmente del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué cree usted que va a hacer el gobierno de Cuba con estas medidas cautelares que se supone la protegen a usted? Sí, ese es un buen punto, Héctor. Lo cierto es que al no pertenecer a la OEA pueden pues hacer caso omiso a todo lo que dicte cualquier organismo afiliado a esa institución, a esa organización internacional, ¿no? Y por el momento ya se empiezan a sentir los primeros efectos. Es como un huracán que viene y ya se sienten los vientos, en el sentido que ayer mismo el periódico oficial Granma ha sacado media página de insultos, agresiones, lapidación mediática en mi contra, y pienso que eso va a ir subiendo de tono en la medida en que más gente alrededor del mundo y más instituciones internacionales pues llamen la atención sobre mi situación y la de otros activistas, ¿no? Y si el contexto es así, señora Sánchez, ¿cómo se siente usted? Simplemente pensar que se sentó un precedente, pero ya en la práctica realmente ¿qué pueda pasar? El precedente es muy importante porque no solamente es el caso de Joanny Sánchez, de mi persona, ¿no?, sino de muchas otras gente que están pasando por situaciones peores o similares y que no han podido llegar quizás sus casos hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o no han tenido quizás el valor, han tenido miedo a las represalias para narrar lo que les ocurre. Entonces, estoy viviendo esto desde el punto de vista ciudadano como una especie de obligación, de responsabilidad de llevar mi caso en nombre de todos, ¿no? Y también sé que vendrán represalias, sobre todo desde el punto de vista de la lapidación mediática, de la difamación pública que afectará a mi familia, a los míos, a la gente cercana y especialmente a mí, pero ya no hay retorno al silencio. Cuando uno empieza a opinar, a decir, no hay vuelta atrás y en eso estoy muy consciente, ¿eh? Señora Sánchez, usted tiene apoyo para llevar su voz a las Naciones Unidas. Resulta que Venezuela acaba de ser nombrada en la Comisión de Derechos Humanos. Esa es una lucha que se va a dar evidentemente. No se entiende muy bien qué quiere hacer Venezuela allá, porque Venezuela pues niega además su participación en el sistema en América Latina, pero sí quiere estar allá. ¿Cómo su caso puede aparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? Y en primer lugar tengo que advertir que yo he agotado todos los caminos legales dentro de mi país. O sea, no he saltado a los organismos internacionales, a las comisiones de derechos humanos sin primero pues probar todos los caminos jurídicos, todas las posibles apelaciones, denuncias dentro del territorio nacional. Eso lo he hecho, nunca he recibido respuesta. Aguardo de los organismos internacionales que al menos hagan una marca de atención, que digan algo está ocurriendo, que arrojen un poco de luz. Pero está claro que la mayor solución tenemos que lograrlo los cubanos desde aquí adentro, ¿no? Pienso que más allá de estas advertencias, de estas medidas cautelares, de lo que pueda decidir o no las Naciones Unidas, somos los ciudadanos dentro de la isla los que tenemos que hacer valer nuestros derechos. Y en ese campo no voy a sencillamente descansar de un minuto, ¿no? Ahora, la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa la nombró a usted como vicepresidente de esta organización en Cuba. ¿En qué consiste ese nuevo cargo, señora Sánchez? Sí, hay semanas que vienen cargadas de cosas positivas y negativas, y la semana pasada fue una de ellas, ¿no? Por un lado sufrí un arresto, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar, pero por otro lado pues tuve la feliz noticia de ser nombrada como vicepresidenta de esta convención de la Sociedad Interamericana de Prensa. Una grandísima responsabilidad porque por un lado me lleva a hacer un informe detallado de la situación de la libertad de prensa en Cuba, de todos los riesgos a que están sometidos los periodistas, los bloggers independientes, los tuiteros alternativos,
Y ese es un gran reto, pero más que en la situación actual quiero proyectar hacia el futuro. ¿Qué podemos hacer para cambiar ese desbalance, ese monopolio estatal sobre la información, ¿no? Señora Sánchez, finalmente, para darle contexto a toda nuestra teleaudiencia en el continente, ¿cuántas veces ha sido usted arrestada en los últimos 6 meses y cuántas personas ha reportado usted que han sido arrestadas por el gobierno? Bueno, pues sí, Héctor. En mi caso personal, que he sido arrestada en 2 ocasiones, en el mes de octubre y el mes de noviembre, con apenas unas 4 semanas de diferencia, pero lamentablemente la curva de los arrestos y las detenciones arbitrarias del resto de los activistas, opositores, gente alternativa en Cuba, crece y crece. Las últimas cifras superan el 500,000 y lo más lamentable es que parece ser que seguirán creciendo, ¿no? Le agradecemos muchísimo a Yoani Sánchez, bloguera, periodista independiente que nos atiende desde La Habana, Cuba. Señora Sánchez, mil gracias por su tiempo, muy amable.